Cuando una persona decide irse de tu vida, lo que parece una simple ruptura externa es, en realidad, el inicio de un proceso interno mucho más profundo. No es solo la separación de dos caminos visibles, es una activación silenciosa de fuerzas psicológicas que permanecían latentes. La ruptura actúa como un detonante que sacude el equilibrio emocional, obligando tanto a quien se queda como a quien se va a enfrentarse a aspectos de sí mismos que antes podían evitar. En el momento en que alguien se aleja, la mente consciente intenta organizar la experiencia. Busca explicaciones, justificaciones, razones que den sentido a lo ocurrido. Pero mientras este intento racional se desarrolla, el inconsciente comienza a moverse con mayor intensidad. Lo que antes estaba contenido, lo que no se había dicho, lo que no se había reconocido plenamente, empieza a emerger. La ausencia del otro crea un espacio vacío, y ese vacío no permanece inactivo. Se llena con recuerdos, emociones y significados que antes no tenían lugar para manifestarse. La ruptura rompe una ilusión de estabilidad. Incluso en relaciones donde existían conflictos o desequilibrios, había una estructura, una continuidad que daba forma a la experiencia emocional. Cuando esa estructura desaparece, la psique se ve obligada a reorganizarse. Este proceso de reorganización no es inmediato ni lineal. Puede implicar confusión, dolor, negación, pero también una apertura hacia una comprensión más profunda de lo que la relación realmente significaba. Para quien se va, la ruptura no es un cierre completo en el nivel inconsciente. Aunque la decisión pueda parecer firme en el plano consciente, el inconsciente no opera bajo las mismas reglas. Las emociones, los vínculos y las experiencias compartidas no se disuelven simplemente por una decisión racional. Permanecen activos, influyendo en pensamientos, sueños y reacciones emocionales. La distancia física puede crear una separación aparente, pero en el interior, el vínculo sigue procesándose. Para quien se queda, la activación del inconsciente puede ser aún más intensa. La ausencia del otro genera preguntas que no siempre tienen respuesta inmediata. ¿Qué significaba realmente esa persona? ¿Qué parte de la identidad estaba vinculada a la relación? ¿Qué aspectos de uno mismo se definían a través de ese vínculo? Estas preguntas no siempre se formulan de manera consciente, pero están presentes en la experiencia emocional. La ruptura obliga a enfrentarlas, a explorar el significado más profundo de la conexión. Este proceso tiene una cualidad transformadora. Aunque inicialmente puede percibirse como doloroso o desestabilizador, también abre la puerta a una mayor autoconciencia. La ruptura elimina las distracciones externas y dirige la atención hacia el interior. Lo que antes estaba proyectado en la relación comienza a ser reconocido como parte de uno mismo. Este reconocimiento es esencial para el crecimiento emocional, porque permite integrar experiencias, comprender patrones y desarrollar una identidad más completa y consciente. Además, la activación del inconsciente no ocurre de manera aislada. Está influenciada por la historia personal, por experiencias pasadas y por necesidades emocionales no resueltas. La ruptura puede reactivar recuerdos o emociones que no están directamente relacionados con la relación reciente, pero que comparten una resonancia emocional. Esto explica por qué una separación puede sentirse tan intensa. No se trata solo del presente, sino de todo lo que el inconsciente asocia con esa experiencia. La mente también comienza a reconstruir la relación desde una nueva perspectiva. Sin la presencia constante del otro, los recuerdos adquieren un peso diferente. Momentos que antes parecían insignificantes pueden volverse significativos, mientras que otros se reinterpretan a la luz de la nueva realidad. Este proceso de reinterpretación es parte del trabajo del inconsciente, que busca dar coherencia a la experiencia emocional y encontrar un sentido más profundo en lo ocurrido. Es importante comprender que esta activación no es un error ni una debilidad. Es una respuesta natural de la psique ante un cambio significativo. El ser humano está diseñado para procesar las pérdidas, no solo en el nivel consciente, sino también en el inconsciente. Este procesamiento es lo que permite, con el tiempo,
integrar la experiencia y avanzar con mayor claridad y equilibrio. Finalmente, la ruptura como activador del inconsciente nos muestra que las relaciones no terminan simplemente en el momento en que alguien se va. Continúan viviendo en el interior, transformándose, revelando significados y generando aprendizajes. Lo que parece un final externo puede ser, en realidad, el comienzo de un proceso interno profundo que tiene el potencial de cambiar la manera en que uno se comprende a sí mismo y a las relaciones en general. En conclusión, cuando alguien te deja, no solo se produce una separación visible, se activa un movimiento interno que involucra recuerdos, emociones y significados profundos. La ruptura abre la puerta al inconsciente, permitiendo que emerjan verdades que antes estaban ocultas. Este proceso, aunque desafiante, es también una oportunidad de transformación, porque invita a mirar hacia adentro, a comprender y a integrar lo vivido desde un nivel más profundo y consciente. Now, expand the second keynote with no subadding in detail. Output in 700 words. Cuando llega la noche, algo cambia en la estructura interna del ser humano. El mundo externo se silencia, las distracciones disminuyen, y la mente consciente, que durante el día se mantiene activa organizando, controlando y filtrando la realidad, comienza a perder fuerza. Es en este espacio de quietud donde el inconsciente encuentra una vía para manifestarse con mayor claridad. Por eso, la noche no es solo un momento del día. Es un símbolo profundo de revelación, de encuentro con aquello que permanece oculto durante la vigilia. Después de una ruptura, este proceso se intensifica. Durante el día, la persona puede mantenerse ocupada, distraída, intentando racionalizar lo ocurrido o incluso evitar enfrentarse a sus emociones. Pero cuando llega la noche, esas barreras se debilitan. Ya no hay tanto ruido externo que amortigüe lo que ocurre en el interior. Entonces, lo que no se dijo, lo que no se comprendió y lo que no se aceptó, comienza a emerger. No de forma ordenada, sino a través de imágenes, sensaciones y recuerdos que aparecen sin ser invitados. Los sueños juegan un papel fundamental en este proceso. No son simples construcciones aleatorias de la mente, son expresiones simbólicas del inconsciente que buscan procesar experiencias emocionales. Después de una separación, los sueños pueden volverse más intensos, más vívidos, incluso más confusos. La persona puede soñar con momentos compartidos, con conversaciones que nunca ocurrieron o con escenarios donde las emociones encuentran una forma de expresarse que no fue posible en la realidad consciente. Estos sueños no deben interpretarse literalmente, sino como intentos del inconsciente de reorganizar la experiencia, de integrar lo que ha quedado fragmentado. La noche también favorece la aparición de recuerdos que durante el día permanecían en segundo plano. Momentos aparentemente insignificantes pueden adquirir un nuevo significado. Una palabra, una mirada, un gesto. Todo puede ser revisitado desde una perspectiva diferente. Este proceso no es casual. Al reducirse la actividad consciente, la mente se vuelve más receptiva a los contenidos emocionales que necesitan ser procesados. Es como si el interior aprovechara el silencio para hablar, para mostrar lo que ha estado esperando ser reconocido. Además, la oscuridad tiene un efecto simbólico que va más allá de lo físico. Representa lo desconocido, lo no explorado, aquello que no está iluminado por la razón. En este sentido, la noche invita a un viaje hacia el interior, hacia las capas más profundas de la psique. Es un espacio donde la lógica pierde protagonismo y donde las emociones, los símbolos y las intuiciones toman el control. Después de una ruptura, este viaje puede ser especialmente intenso, porque la persona se encuentra frente a una experiencia que aún no ha sido completamente comprendida. Es en este contexto donde pueden surgir las revelaciones. No como pensamientos claros y estructurados, sino como una sensación repentina de comprensión, como una emoción que adquiere un significado nuevo o como una claridad que aparece sin previo aviso. La persona puede darse cuenta de lo que realmente sentía, de lo que perdió o incluso de lo que no supo valorar.
Estas revelaciones no siempre son cómodas, pero tienen una cualidad transformadora, porque provienen de un nivel más profundo que la simple reflexión consciente. También es importante considerar que la noche puede intensificar el conflicto interno. Sin las distracciones del día, la persona se enfrenta a sí misma de una manera más directa. Puede experimentar contradicciones, dudas, arrepentimientos o deseos que durante el día permanecían ocultos. Este conflicto no es negativo en sí mismo, es una señal de que el inconsciente está activo, trabajando para integrar la experiencia. La tensión entre lo que se piensa y lo que se siente es parte del proceso de comprensión. La noche, entonces, se convierte en un escenario donde la verdad emocional tiene más espacio para manifestarse. No es que durante el día la persona no sienta, sino que durante la noche siente de manera diferente, con menos filtros y con mayor profundidad. Este estado permite que emerjan aspectos de la experiencia que habían sido ignorados o minimizados, ofreciendo una oportunidad para ver la situación desde una perspectiva más completa. Finalmente, lo que ocurre durante la noche no siempre se queda en la noche. Las revelaciones, los sentimientos y las comprensiones que surgen pueden influir en el comportamiento del día siguiente. La persona puede despertar con una sensación distinta, con una nueva forma de ver la relación o con un impulso de actuar de manera diferente. Aunque no siempre se traduzca en acciones inmediatas, el cambio interno ya ha comenzado. En conclusión, la noche no es solo un momento de descanso. Es un espacio simbólico donde el inconsciente toma protagonismo y permite que emerjan verdades emocionales profundas. Después de una ruptura, este proceso se intensifica, generando sueños, recuerdos y revelaciones que transforman la manera en que la persona comprende lo ocurrido. Es en ese silencio, en esa oscuridad, donde lo no dicho encuentra voz y donde lo no comprendido comienza a tomar forma, preparando el terreno para un cambio interno que puede alterar el rumbo de la historia emocional. Now expand the third keynote with no subadding in detail. Output in 700 words. Después de una ruptura, cuando el tiempo comienza a crear distancia entre dos personas, ocurre un fenómeno silencioso pero profundamente transformador: el reconocimiento tardío del valor emocional. Mientras la relación estaba presente, activa y disponible, muchas de sus dimensiones podían pasar desapercibidas. No porque no existieran, sino porque la mente humana tiende a normalizar lo constante. Aquello que siempre está, aquello que no parece estar en riesgo, pierde intensidad en la percepción consciente. Pero cuando desaparece, cuando deja de estar al alcance, su valor comienza a revelarse con una claridad inesperada. Durante la relación, es común que ciertos gestos, actitudes o formas de conexión se integren en la rutina emocional sin ser plenamente apreciados. La atención, el apoyo, la forma de escuchar, la presencia constante, todo eso se convierte en parte del paisaje. La persona puede beneficiarse de ello sin detenerse a reflexionar sobre su importancia. Esto no implica falta de sentimientos, sino una ausencia de contraste. Sin contraste, la mente no siente la urgencia de valorar lo que tiene. La ruptura introduce ese contraste de manera abrupta. Lo que antes estaba disponible ahora, ya no lo está. Y es en esa ausencia donde comienza el proceso de reconocimiento. La mente, al notar el vacío, empieza a revisar el pasado desde una nueva perspectiva. Momentos que antes parecían normales adquieren un peso diferente. Conversaciones, detalles y experiencias compartidas se reinterpretan a la luz de la nueva realidad. Este proceso no es inmediato. Se desarrolla gradualmente, a medida que la ausencia se vuelve más evidente. El reconocimiento tardío tiene una cualidad particular. No surge desde la lógica, sino desde la experiencia emocional. La persona no simplemente piensa que el otro era importante, lo siente. Este sentimiento puede aparecer como nostalgia, como una sensación de pérdida o como una comprensión repentina de lo que significaba esa conexión. Es un tipo de claridad que no necesita explicación, porque se experimenta directamente en el plano emocional. Este proceso también implica una reevaluación de uno mismo.
La persona comienza a preguntarse cómo actuó dentro de la relación, qué aportó y qué dejó de reconocer. Puede surgir una toma de conciencia sobre actitudes pasadas, sobre momentos en los que no se valoró lo suficiente o sobre decisiones que, vistas desde el presente, adquieren un significado distinto. Esta reflexión no siempre es cómoda, pero es parte esencial del reconocimiento. No se trata solo de valorar al otro, sino de comprender el papel que uno mismo desempeñó en la dinámica. Además, la distancia permite ver la relación con menos interferencias. Mientras se está dentro de una conexión, las emociones, las expectativas y las dinámicas cotidianas pueden nublar la percepción. Pero al salir de ese espacio, la mente tiene la oportunidad de observar desde otra perspectiva. Este cambio de posición facilita una comprensión más amplia y, en muchos casos, más honesta. Lo que antes se daba por sentado ahora se observa con atención, y en esa observación emerge el valor que no se había reconocido plenamente. El reconocimiento tardío también está vinculado a la forma en que el inconsciente procesa la pérdida. A través de recuerdos, sueños y asociaciones emocionales, la mente comienza a reconstruir la experiencia de la relación. Este proceso no busca idealizar, sino integrar. Sin embargo, en esa integración, es común que se destaquen aspectos positivos que antes no eran plenamente visibles. No porque la relación fuera perfecta, sino porque la ausencia permite apreciar lo que sí tenía valor. Este fenómeno puede generar una sensación de urgencia emocional. Al darse cuenta de lo que se ha perdido o de lo que ya no está disponible, la persona puede sentir la necesidad de actuar, de recuperar o de reconectar. Esta urgencia no siempre se traduce en acciones inmediatas, pero crea un movimiento interno que antes no existía. Lo que antes era seguro ahora se percibe como incierto, y esa incertidumbre intensifica el deseo de comprender o incluso de corregir. Sin embargo, es importante entender que el reconocimiento tardío no garantiza un resultado específico. No siempre conduce a una reconciliación ni a una acción concreta. Su valor principal está en la toma de conciencia. Permite ver la relación desde un lugar más profundo, reconocer su significado y comprender su impacto emocional. Es un proceso que transforma la percepción, independientemente de lo que ocurra después en el plano externo. Finalmente, este reconocimiento revela una verdad fundamental. Muchas veces, no entendemos completamente el valor de algo hasta que ya no lo tenemos. No por falta de capacidad, sino porque la experiencia directa no siempre permite la distancia necesaria para observar con claridad. La ausencia, aunque dolorosa, crea ese espacio de observación. Y en ese espacio, lo que antes era invisible puede finalmente ser visto. En conclusión, el reconocimiento tardío del valor emocional es un proceso profundo que surge después de la ruptura. A través de la distancia, la ausencia y la reflexión interna, la persona comienza a comprender la verdadera importancia de la conexión que tuvo. Este reconocimiento no solo transforma la percepción del pasado, sino que también influye en la manera en que se viven las relaciones en el futuro, aportando una mayor conciencia, sensibilidad y capacidad de valorar lo que realmente importa. Now, expand. The fourth keynote with no subacting in detail. Output, in 700 words. Después de que ocurre una ruptura y comienzan a activarse procesos internos como la reflexión, los recuerdos y el reconocimiento del valor emocional, surge una de las fases más complejas y silenciosas del proceso, el conflicto interno entre el orgullo y el sentimiento. Este conflicto no es visible desde el exterior, pero tiene una intensidad profunda, porque enfrenta dos fuerzas opuestas dentro de la misma persona. Por un lado, están las emociones auténticas, el afecto, la conexión y todo aquello que aún permanece vivo en el interior. Por otro, aparece el orgullo, la necesidad de proteger la identidad, de mantener una coherencia con la decisión tomada o de evitar la vulnerabilidad que implica reconocer lo que se siente. El orgullo no debe entenderse únicamente como arrogancia o egoísmo. En este contexto, el orgullo funciona como un mecanismo de defensa.
Después de una ruptura, especialmente si fue una decisión difícil o si implicó dolor, la mente necesita construir una narrativa que le permita sostenerse. Esa narrativa puede incluir ideas como «fue lo correcto», «ya no había otra opción» o «es mejor así». Estas afirmaciones ayudan a mantener una sensación de control y estabilidad. Sin embargo, cuando las emociones comienzan a emerger desde el inconsciente, esa estructura empieza a tambalearse. El sentimiento, por su parte, no sigue las reglas del orgullo. No se basa en decisiones racionales ni en narrativas construidas. Surge de la experiencia vivida, de la conexión real que existió. A medida que la persona empieza a recordar, a sentir la ausencia y a reconocer el valor de lo que tuvo, estas emociones se vuelven más presentes. Pueden manifestarse como nostalgia, como una sensación de pérdida o incluso como un deseo de volver a conectar. Y es en ese punto donde comienza el conflicto. Lo que se siente no coincide con lo que se ha decidido o con la imagen que se quiere mantener. Este conflicto interno genera una tensión constante. La persona puede intentar ignorar lo que siente, distraerse o reafirmar sus decisiones para no enfrentar esa contradicción. Sin embargo, las emociones no desaparecen simplemente por ser ignoradas. Permanecen activas, influyendo en el estado de ánimo, en los pensamientos y en la forma en que se percibe la situación. Esta tensión puede manifestarse en momentos de duda, en cambios de humor o en una sensación persistente de que algo no está completamente resuelto. Además, el orgullo suele estar vinculado a la percepción de uno mismo frente a los demás. Reconocer que aún se siente algo por alguien a quien se dejó puede interpretarse internamente como una forma de debilidad o incoherencia. La persona puede temer perder el control, mostrarse vulnerable o incluso arrepentirse de su decisión. Este temor refuerza el impulso de mantener la distancia, de no actuar, de sostener la narrativa inicial. Pero al mismo tiempo, el sentimiento sigue presente, recordando que la conexión no se ha disuelto por completo. El conflicto también puede intensificarse durante momentos de soledad, especialmente en la noche, cuando las distracciones desaparecen y la mente se vuelve más introspectiva. En esos momentos, el orgullo pierde parte de su fuerza, porque no hay necesidad de sostener una imagen externa. Es entonces cuando el sentimiento puede emerger con mayor claridad, generando una experiencia emocional más directa. Sin embargo, al volver al entorno cotidiano, el orgullo puede retomar su papel, creando un ciclo en el que la persona oscila entre lo que siente y lo que cree que debe hacer. Este proceso no es lineal ni predecible. Puede durar días, semanas o incluso más tiempo, dependiendo de la profundidad de la conexión y de la capacidad de la persona para integrar sus emociones. En algunos casos, el orgullo puede prevalecer, manteniendo la distancia y evitando cualquier acción que implique vulnerabilidad. En otros, el sentimiento puede volverse lo suficientemente fuerte como para generar un cambio, una apertura o incluso un intento de reconexión. Pero antes de que cualquier acción ocurra, este conflicto debe ser enfrentado internamente. Es importante comprender que este enfrentamiento no es negativo. Aunque puede ser incómodo, es una señal de que la persona está en proceso de reconocer su verdad emocional. El conflicto entre orgullo y sentimiento es, en esencia, un diálogo interno entre la protección y la autenticidad. El orgullo busca proteger, mantener el control y evitar el dolor. El sentimiento busca expresarse, conectar y ser reconocido. La resolución de este conflicto implica encontrar un equilibrio entre ambos, donde la persona pueda actuar de manera consciente sin negar lo que realmente siente. Finalmente, este proceso revela una verdad profunda sobre la naturaleza humana. Las decisiones conscientes no siempre eliminan los vínculos emocionales. La mente puede decidir alejarse, pero el corazón necesita tiempo para comprender, integrar y, en algunos casos, aceptar lo que ha perdido. El conflicto entre orgullo y sentimiento es parte de ese proceso de integración, un espacio donde la persona se enfrenta a sí misma y a la complejidad de sus emociones. En conclusión,
Después de una ruptura, el conflicto interno entre el orgullo y el sentimiento se convierte en una fase crucial del proceso emocional. Es un espacio de tensión donde la mente intenta mantener el control mientras el corazón busca expresarse. Este conflicto, aunque desafiante, es necesario para alcanzar una comprensión más profunda de lo que se siente y para decidir, desde un lugar más consciente, cuál será el siguiente paso.